Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos compartiendo una nueva semana con ustedes acá en Campus USACH por la 94.5 FM. También con quienes nos siguen fielmente en nuestra cuenta de YouTube. Ahí pueden vernos además en cada uno de estos espacios en los cuales conversamos y analizamos los temas de actualidad con académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Hartas cosas que nos ha dejado el fin de semana que queremos ir abordando junto a nuestros panelistas de los días lunes, Norma Muñoz, René Jara, que ya están con nosotros en línea para poder ir conversando sobre estos temas. ¿Cómo están ambos? Gracias por acompañarnos esta noche nuevamente acá en Campus USACH y compartiendo varios temas que están marcando la pauta noticiosa de estos días. ¿Cómo están? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola René. Hola, hola Rodrigo, ¿cómo les va? Bueno, bastante bien y con bastante interés además de ir entrando en varias temáticas que han estado marcando estos últimos días y particularmente quedándonos con algo que se anunció el día de ayer. El presidente recibió un nuevo cargamento de vacunas. Sin embargo, aprovechó la instancia para informar de que ya se va a estar implementando durante esta semana el pase de movilidad para vacunados con 2 dosis contra el COVID-19, algo que ya se venía manejando desde hace bastante tiempo. Hubo algunos diarios que ya lo estuvieron adelantando, si mal no recuerdo la semana pasada la tercera ya estaba dando cuenta de aquello. Y bueno, importante el poder entrar en esto principalmente por los efectos ya sea positivos o negativos que pueda traer este tipo de carnet o pase de movilidad al que hace alusión el gobierno. Estaba revisando también parte de la prensa del día de hoy y ya se están empezando a descargar los certificados que están en la página Yo Me Vacuno. Ahí aparece un código QR y con eso, una vez que esté implementado ya el sistema, se debiese poder ya llevar adelante estos permisos o estos pases de movilidad. Sin embargo, no está de más, Norma, René, analizarlo, como lo decía, desde la perspectiva más positiva, lo que puede implicar el mayor movilidad para la gente, tal vez para el comercio, los comerciantes, el turismo, pero por otro lado, esta sensación de confianza que puede generar también en las personas y a lo cual ha hecho bastante alusión el Colegio Médico. Norma, te doy la palabra para empezar, para que empecemos a hablar de este tema que no deja de ser importante esta semana. Sí, yo guardaría las dos miradas que propones en tu, ¿no? en tu presentación de este tema, que realmente, más allá de un arma de doble filo, yo creo que hay que ser consciente de esas dos miradas. Es decir, una, por un lado, que estamos frente a una pandemia que nos ha llevado a que aprendemos en el camino. Es decir, aquí no existen, es imposible prever qué va a pasar luego de que efectivamente lleguemos a un porcentaje de vacunas que quizás efectivamente nos lleve a una inmunidad, porque a nivel mundial todavía eso no ha sido probado en Ujú. ninguno de los países, digamos, que tienen que vacunando, por lo tanto no sabemos. Y esto se alarga finalmente. Y esto se alarga, se comienza a ver que quizás ya la estrategia de las cuarentenas, toque de queda, va a ser difícil Ujú. mantenerla, Sí. y entonces tenemos que encontrar salidas. Y yo creo que esta es una propuesta que surge desde ahí, en una posible salida, que si yo bien entendí además esta prueba, es decir, que si digamos, los números comienzan a andar mal y comienza un rebrote fuerte, a mí me da la impresión que Mm, se va a dar pie atrás en esto. claro. Y la segunda mirada es que yo creo que yo llamo fundamentalmente al cuidado y a que esto no se malinterprete, es decir, que esto no es un derecho para hacer fiesta, Mm, ni para reunirse con nuestras familiares que además echamos mucho de menos hace mucho tiempo y que queremos vernos todos juntos por una sola vez, digamos. No, o sea, esto sigue igual, es solamente un permiso de movilidad, pero, por ejemplo, los asuntos de aforo y todas las otras medidas siguen en pie. Y ujú. yo creo que ahí hay una estrategia que el gobierno debe desarrollar a nivel comunicacional para que no se genere esta confusión. Eso yo creo que es lo primero a levantar un poco de Sí. esta reflexión. Ujú. René, también ¿qué impresión también te generó esto? Rápidamente cuando vi esta información me puse a revisar las redes sociales y muchos hacían el parangón con el permiso de vacaciones a la hora de que se hizo este anuncio por parte del gobierno.
Sí, bueno, es un anuncio muy importante y un anuncio que yo también, yo le tomaría una tercera perspectiva que tiene Ujú, que ver con la implementación de este mecanismo a nivel internacional, ¿no es cierto? Recibimos también la noticia de que desde Europa, ¿no es cierto?, se está implementando esta autorización, ¿no es cierto?, del bloque comunitario eh, para recibir, ¿no es cierto?, viajeros que vengan de otros continentes bajo ciertas condiciones, ¿no? Son las condiciones que pone el bloque respecto a sus propias, a las vacunas que ha autorizado, ¿no es cierto? Entonces ahí la noticia que salta en el fondo es eh, que la vacuna, por ejemplo, que es la más extendida en Chile, ujú. no está dentro de las que autoriza el bloque. Eh, y sí está, ¿no es cierto? Todavía está en veremos, ¿no es cierto? Si OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a autorizar, ¿no es cierto?, la vacuna de Sinovac, ¿no es cierto?, que es la Claro. que está, como les digo, más extendida en el caso de Chile eh, para la pena. Entonces van a empezar a producir conflictos a este nivel, que tiene que ver con un nivel, por supuesto, nacional, como usted mencionaba, pero también tiene una dimensión internacional, que no deja de ser paradójica, porque en el fondo lo que observamos, ¿no es cierto?, a este nivel es que falta aún integración y cooperación entre los países, principalmente entre los países europeos, y eso tiene a la larga y va a generar dificultades para contener la pandemia. ¿Por Ujú. qué? Porque se va a producir mayor presión por cierto tipo de vacuna, ¿ya? Nosotros lo vemos de manera local, ¿no es cierto? Cuando la gente llegaba a vacunarse, todo el mundo pedía, por favor, que le Sí, tocara o AstraZeneca o Pfizer, claro. ¿no es cierto? Y ahora Porque se andan sabía en buscando el dónde fondo que vacunarse esa era algunos, la... porque no están en los lugares Exacto, habituales. exactamente, entonces eso produce, yo diría, efectos no deseados, ¿cierto? A mí me parece que lo que se ha generado respecto a la vacuna de Sinovac en particular es una muy buena respuesta en términos inmunitarios, ha sido una buena por parte de principalmente la Universidad Católica, ¿no es cierto?, y el convenio que realizó con el gobierno, y por lo tanto ha llegado a una gran población de Chile. Entonces, lo que tenemos que estar expectantes también de qué manera eh, ese tipo de vacuna va a permitir, ¿no es cierto?, que nuestros ciudadanos también se desplacen y que podamos, ¿no es cierto?, recibir personas de otros lados sin que se generen estos conflictos, ¿no es cierto?, que son conflictos que a la base tienen que ver con disposiciones, digamos así, uno debiera buscar así los caminos diplomáticos y de cooperación que permitan a los países generar movilidad, que también es un deseo de toda la población, y en eso estoy muy de acuerdo con usted. O sea, no se puede aguantar más esta pandemia, hay que ir generando mecanismos que permitan flexibilidad, por un lado, y al mismo tiempo que se sigan respetando los protocolos sanitarios mínimos. Ujú. Norma, ahí René también hace alusión a este pasaporte verde del que se está hablando a nivel internacional y también trae a colación el tema de la vinculación de los estados, como también ir generando marcos de referencia comunes a la hora de, por ejemplo, implementar un pasaporte de estas características. Ahí va a ser importante también cómo lo asume la región, cómo lo asume Sudamérica, los países vecinos, y si efectivamente, tengo entendido que algo se ha estado conversando con otros países por parte de Chile, justamente cuando ya se empezó a hablar de este carnet verde, pero hace falta un poquito más de integración, tal vez, como dice René, en estos temas. Sí, sobre todo a nivel regional latinoamericano, que la integración latinoamericana hace un rato que viene teniendo, digamos, ha perdido un poco de visibilidad y yo creo que también se ha perdido desde los distintos estados una fuerza, una voluntad de coordinación. Recordemos bien, por ejemplo, la última iniciativa que fue UNASUR, que finalmente no, que fue promovido por en la época Kirchner y sus socios, y que finalmente emprendió, comenzó muy bien y luego cayó. Entonces, efectivamente, para estas cosas, o sea, claro, nosotros hablábamos y René hablaba del carnet de vacunación de la Unión Europea, claro, Mm, porque ellos funcionan como bloque, o sea, recordemos además que la Unión Europea es un Estado supranacional, exacto. es decir, tiene sus tres poderes ejecutivo, legislativo, judicial, es decir, digamos, hay una organización bastante importante. En América Latina ese tipo de organización nunca lo hemos visto en nuestra historia hasta el día de hoy a nivel regional, y las iniciativas que tenemos son fragmentadas, han estado fragmentadas a través del tiempo. Chile no ha participado y no participa como miembro, digamos, integral de todos, a veces está como miembro asociado. Y eso podría dificultar las negociaciones. Entonces, la gran pregunta es justamente cómo se va a lograr esa coordinación cuando no Ujú. está
los caminos hechos, como están, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea. Pero yo tengo una visión bien positiva al respecto. Yo Ajá, creo que sí hay interés. O sea, por el otro lado tenemos esta pandemia y yo creo que sí los distintos gobiernos se ven con un interés de implementar algo que permita la circulación entre los distintos estados. Además, porque hay una serie de razones, no solo por el hecho de ser latinoamericano, sino que sí. también a nivel, por ejemplo, de turismo, que es algo que se ha visto gravemente afectado. Yo pienso que ahí hay presiones, digamos, de distintos actores y distintas esferas para que esto tenga lugar. Y yo espero que sea pronto. Vamos a Sí, ver cómo le va primero a Chile a nivel nacional claro. con el pase, con este pase, y ver cómo eso se puede implementar para digamos, coordinar a nivel, digamos, regional latinoamericano. Sí. Me cuesta ver un Brasil integrado en esto, que ha tenido ahí una gestión bastante complicada de lo que es la pandemia, de cifras de enfermos y de fallecidos altas a nivel internacional. Y ahí donde también, a propósito de lo que se planteaba respecto a los bloques regionales, René, va a ser todo un desafío el poder implementarlo también en nuestro continente. Sí, yo lo observo de la misma manera. El bloque regional está bastante fragmentado. Ya, ¿no es cierto? Tenemos un manejo muy problemático, ¿no es cierto?, de la pandemia en el caso brasilero. Pero también recordemos que ¿cierto? Partía nuevamente el enclaustramiento, ¿no es cierto?, en Argentina, ¿no es cierto?, con un toque de queda a las 6 de la tarde. Entonces, justo al otro lado de la cordillera tenemos un tratamiento que, si bien ha sido mucho más estricto y mucho más duro, ¿no es cierto?, no necesariamente ha generado mejores respuestas, ¿cierto?, Mm. frente a la pandemia. Creo que ha sido un manejo mucho más responsable, por supuesto, pero lamentablemente esta pandemia a veces se va de las manos incluso con las peores medidas. Entonces, yo creo que hay que ir tomando un poco evidencia, ¿no es cierto?, de estos casos y de alguna manera construir, ¿no es cierto?, esa integración que, como dice bien Norman, no existe hoy día, está muy disgregada, para que nos permita tener una respuesta más de bloque, ¿no es cierto?, más de bloque regional. Han habido, para ser bien sincero, algunos intentos, ¿no es cierto?, de articularse mediante la cooperación por vacunas, ¿no es cierto?, para acceder, ¿no es cierto?, a programas de vacunas, en particular de ciertos países que han tenido Ujú. menos capacidad, ¿no es cierto?, de compra de vacunas. Y había un cierto nivel de cooperación. Ahora, lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, es que se activen a propósito de este proceso, ¿no es cierto?, de generación de un pasaporte, que se activen Ujú. esos acuerdos, ¿no es cierto?, esos diálogos, para que podamos quizá tener una respuesta un poco más inmunitaria. Ahora, muy importante, Brasil es un gigante en términos de producción de vacunas. Ujú. Es probablemente el único de los países de América Latina, ¿no es cierto?, que tiene esa potencialidad junto con México quizá. Claro. Pero la potencialidad de Brasil es muy importante. Por lo tanto, más allá del manejo errático que ha tenido Bolsonaro de esta pandemia, creo que sin lugar a dudas este acuerdo tiene que ir con Brasil como gran actor, ¿no es cierto?, en la lucha contra la pandemia. Quiero invitarlos a escuchar música. Estamos en Campus Usach. Vamos a ir con lo que nos trae Ed Sheeran en la selección Shape of You. Estamos en Campus Usach por la 94.5. Seguimos acá en día lunes, comenzando una nueva semana en Campus Usach. Hoy día junto a Norma Muñoz y René Jara, nuestros panelistas de los días lunes, analizando los temas de actualidad en nuestro programa. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ténganlo presente también quienes nos siguen habitualmente. Vámonos con la teleserie política, que nos encontramos la semana pasada. Tuvo bastantes capítulos y que tuvo como elemento fundamental las últimas horas del día miércoles. Algo adelantamos la semana pasada de lo que se venía con la inscripción de los candidatos presidenciales, candidatos y candidatas presidenciales para las primarias. Se pensaba en algún momento que iba a ser bastante amplia, había ciertos consensos, pero surgieron las rencillas, tú me vetaste, yo te veto, y finalmente solamente el Partido Comunista y el Frente Amplio inscribieron el día miércoles estas primarias. Ni la Democracia Cristiana, ni tampoco el PPD accedieron a esto, bajaron sus candidaturas sin ir más lejos, y además Paula Narváez finalmente se restó de esta gran primaria, lo que trae consigo nuevamente estos tiras y aflojes que se vieron también cuando se estaba tratando de generar una lista para las elecciones de constituyentes.
surgieron los mismos argumentos, ¿ah? Y finalmente no se arribó al consenso que tanto se esperaba en la centroizquierda. Y vienen nuevos desafíos, ¿ah? ¿Cómo se va a ir implementando entonces esta postura común con candidatos presidenciales que pareciera van cada uno por su lado? Ya están planteando unas primarias convencionales más adelante, tal vez con el Partido Socialista y una candidatura de la ADC, que algunos dicen podría ser tal vez la senadora Yasna Proboste, pero ella se ha mantenido al margen de cualquier cosa. René, quedémonos también con este escenario que trae consigo bastante déjà vu respecto a otras discusiones que se han dado a nivel de listas parlamentarias o listas de constituyentes. Bueno, la famosa teleserie, ¿no es cierto?, de las primarias, yo creo que también en contexto, o sea, ¿no es cierto?, una elección media, que no le supone un escenario, ¿no es cierto?, al cual o sea, que es irreversible, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien las primarias son vinculantes, me parece que las primarias son un elemento más, ¿no es cierto?, dentro de un espacio de elecciones que se va a producir a fin de año. Por lo tanto, hay que tomarlo también en su justa medida, creo que focalizar todo en las primarias, evidentemente eh, que hace perder el norte, ¿no es cierto? Porque finalmente hay que decir dos cosas sobre las primarias. Uno, que son un mecanismo relativamente nuevo. Entonces, lo que Uh-huh. demuestra este episodio que sucede justo antes de la inscripción, ¿no es cierto?, de las candidatas y los candidatos, que hay poca cultura de primaria, ¿no es cierto? Entonces, esto en otro país, ¿no es cierto?, que yo he las primarias, por ejemplo, Estados Unidos, estoy pensando, Uh-huh. es una cuestión que sucede de forma relativamente recurrente. Hay varios candidatos, ¿no es cierto? Los candidatos representan ciertas brazos, ¿no es cierto?, del partido, ciertas opciones, y por lo tanto las negociaciones se dan hasta último minuto. No, yo le restaría desde ese punto de Uh-huh. vista dramatismo. Ahora, lo que sí demuestra es que competencia bien grande, se han incrementado los niveles de exigencia, estas pequeñas distinciones no emergerían. Y lo segundo es que también el mecanismo de primarias es un mecanismo, como uno podría decir, bastante impredecible ya. Eso es una cuestión que quizás la audiencia o los electores en Uh-huh. general no necesariamente dimensionan, pero para los partidos ir a primarias significa un espacio de incertidumbre bien alta, ¿ya? Porque como ustedes saben, la participación no es solamente de militantes, sino que también Exacto. de gente, de personas, de ciudadanos electores, ¿no es cierto?, de ciudadanos y ciudadanos que pueden orientaciones muy diversas, ¿no es cierto? O sea, puede ir gente, ¿no es cierto?, que una derecha a votar por la primaria de la izquierda, tenga también ciertas orientaciones, y puede haber izquierda que vaya a votar a la primaria de la derecha. Eso Uh-huh. existe. Por supuesto que no sean militantes, pero que tengan Claro. ciertas orientaciones. Entonces, eso introduce un nivel de incertidumbre muy grande, ¿ya? Y por lo tanto los partidos son muy sensibles a esto. No obstante, hay un incentivo que las primarias son financiadas, en fin, y el mecanismo de alguna manera muy. Yo creo que no habría que asustarse porque las primarias lo que buscan es justamente generar este tipo de movimientos, este tipo de tensiones y posicionar a los candidatos y a las candidatas frente a una elección. Ahora, la lectura que hagan internamente los partidos políticos me parece que tiene que ver con simplemente sus cálculos, pero yo creo que a la larga es un mecanismo virtuoso, sin ninguna duda. Norma, también con qué impresión te quedaste después de todos los capítulos de la semana pasada. Ahí René dice que hay que restarle un poquito de dramatismo a lo que ocurra. Hay todavía también bastante camino que correr. Quedan fechas claves también por llevar adelante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ah? Y particularmente, ¿cómo también crees tú lo observa la ciudadanía? ¿Ah? Tomando en cuenta además que habían antecedentes previos donde tampoco se pudo llegar a acuerdo. Sí, mira, qué historia esta, o sea, y los capítulos, espera, que quedan todavía varios por venir, creo yo. Es decir, comparto muchas de las cosas que dijo René. Efectivamente, el restarle dramatismo, esto de que no hay que perder el norte. Ahora, el problema que veo yo es una absoluta incapacidad política de los distintos actores. eh, ref- frente a una de las grandes capacidades, pues, o sea, la capacidad política, digamos, los actores pueden ser varias, pero hay una que dicen que es muy importante, que tiene que ver con la intuición que ellos sean capaces de tener, de lectura del escenario político, de capacidad que tengan de leer a sus contrincantes, a quienes están contra, a quienes están con ellos, y de qué manera entonces tomar las decisiones y actuar
para un futuro, y evidentemente la intuición respecto a leer, ese olfato, ¿no?, de leer el momento y lo que está pasando. Y yo pienso que ahí tenemos un grave problema hoy, porque pienso, o sea, yo, el problema que se generó en la semana, yo lo atribuyo a eso. Ujú. Yo voy mucho más allá de estas dos lecturas, bueno, que efectivamente es necesario hacerlas. Es decir, por un lado, que lo que pasó se debe a, porque hay ciertas razones, habrían ciertas razones que explicarían esto, y distintos de los protagonistas de la semana trataron de hacerlo este fin de semana en los Sí. distintos medios. Que no, que yo no la veté, que y si no me vetó, no me vetó, entonces ¿por qué no me llama por teléfono? En fin, entonces comienzan a surgir una serie de discursos. Entonces, las razones, yo creo que ahí nos podemos perder, porque razones siempre hay. Y siempre hay una capacidad de los actores de construir, ¿no?, de ir construyendo discursos y por lo tanto razones. Por lo tanto, yo no me detendría ahí. La otra razón podría ser que efectivamente esto es netamente no por razones, sino que por un cálculo político. Y ahí yo creo que detenerse en eso también es perder nuestro tiempo, porque empezar a saber cuáles son los cálculos que Boric, Jadwe, digamos, todos los otros actores tienen, yo creo que realmente es quedarnos y darle vuelta una rueda que no nos va a llevar a ninguna parte. Ujú. Yo pienso que tenemos que comenzar a tomar conciencia, creo que los actores, estos actores que están involucrados, tienen que tomar conciencia, y yo pienso que ahí Jasna Proboste mostró que había tomado conciencia de la situación. Ujú. Yo creo que ella no apuró las cosas, porque no hay nada que apurar, es decir, como dice René, es decir, estas son unas primarias en un país además donde efectivamente este asunto de las primarias es todo un debate y es algo para nosotros, digamos, no somos tan experimentados Ujú. en estas dinámicas, y por lo tanto es normal que quizás ya podemos tener errores, pero también creo que yo no le daría siempre una lectura negativa a quien no se suma a la primaria. Más allá de lo que pasó en la semana, yo voy mucho más allá. Sí. Por ejemplo, el caso francés y el presidente Macron, que todo el mundo conoce. Es decir, él en un minuto, en su minuto, cuando era parte del gobierno de Hollande, él decide irse del gobierno. Y él decide no presentarse a las primarias, unas primarias tradicionales en un país burocrático donde todo el mundo ya maneja esto. Y él simplemente no se presentó. Es decir, él defendía, él tenía intuición, defendía que estos tiempos estaban distintos y se organizó. Se organizó un movimiento aparte. Y por eso no se presentó a las primarias, porque ese movimiento aparte había que construirlo. Y para construirlo se necesita tiempo, y las primarias no le estaban dando ese tiempo. Y yo creo que ahí Jasna Proboste, yo la interpreto por ahí la semana pasada diciendo, estamos sin tiempo, ¿para qué nos vamos a apurar? Es Sí. decir, ¿Para qué improvisar? ahora, Decía. exacto, es decir, porque no se puede improvisar. Ahora, bueno, la diferencia es que en aquella época Macron, cuando tomaba esta decisión, estaba a un año de la presidencial, de la elección presidencial. Ahora nosotros estamos no a un año de la elección presidencial, estamos a menos de eso. Eh, pero yo tengo cierta esperanza en que si aquí las lecturas comienzan a hacerse, que por ahí se ven algunas cosas en la prensa, eh, algunos actores comienzan a tomar conciencia de que este escenario político tradicional ya no existe. Sí. Y no existe, que lo hablábamos la semana pasada, Sí. ¿no? No existe no por las elecciones de este fin de semana, sino hace mucho rato que dejó de existir, y que estamos teniendo las pruebas hace, por lo menos, yo creo, por lo menos unos 3 años desde las elecciones del Congreso, que no recuerdo bien. A mí con la pandemia hay un Ujú. año y medio que se me sale el 2017 fue. mapa. Muchas gracias Rodrigo. El Ujú. 2017, y que ya esto viene mostrando otra cosa. Entonces, si tomaran conciencia de eso, yo ahí llamo a esa intuición, a empezar a ver, a empezar a calcular, porque efectivamente en política hay que calcular. Suena Claro. fea esa palabra, pero sí hay que calcular, porque al final de cuentas los distintos actores van a ganar la batalla de acuerdo a cuáles sean sus mecanismos, cuáles sean sus aliados y cuáles sean sus números de votos. Y todo eso tiene un cálculo, y por eso pienso que sin duda hay algunos que lo están pensando, y yo espero que lo piensen rápido para que salgamos de este vaivén,
porque recordemos que esto yo creo que es una rueda que no nos va a llevar a muchos lados, porque Sí. razones siempre las hay y porque cálculos también siempre las hay. Veamos el otro lado, que es lo que yo llamo a mirar, que es esta nueva configuración, y entonces a partir de esta nueva configuración, ¿cómo me voy a presentar? Y cómo voy a organizar mis alianzas y cómo las voy a construir. Recordemos que Macron en un año, ¿qué hizo? Construyó un movimiento político, que le dio bases, le dio personas. Él comenzó a hacer como una estrategia, fue bien particular, yo lo viví de cerca porque ese año yo estaba dictando clases, estaba de profesora invitada en Francia entre el 2016 y 2017, que fue justo cuando él deja el gobierno y gana las elecciones. Entonces comienza él también a buscar aliados nuevos. Comenzó como se podría decir para que todo el mundo entienda y los que nos están escuchando entiendan, comenzó como una especie de contratación que hace una empresa nueva, es decir, a llamar a posibles personas que pudieran apoyar este movimiento y los comenzó a preparar políticamente y así llegaron después a la asamblea con las elecciones, es decir, Macron no llegó solo al gobierno, llegó con su alianza, no mayoritaria, pero con un número sumamente importante en el Congreso equivalente francés, digamos. Oye, René, quedémonos un poco también con esos argumentos que entregaba Norma y cómo también lo ves desde la perspectiva nuestra. El poder ir explorando nuevos tipos de alianzas, nuevos tipos de pacto, incorporar otros nombres a la hora de pensar en la presidencial y, ¿por qué no, también pensando en la lista parlamentaria? Y lo otro importante, dado el fenómeno que se dio en la constituyente, ¿cuánto podría también ganar un candidato independiente con este río revuelto? Bueno, sí, el tema de los independientes tiene mucho que ver con las listas y con cómo se constituye la obra electoral en cada uno de los temas. Yo creo que hoy ya tenemos un poquito más de información sobre qué es lo que ya. En muchos sectores votó muy poca gente y la gente que votó lo hizo de manera muy marcada. Yo creo que es el dato fundamental. Entonces, creo que por ahí hay una lectura que debiera ser como bien precisa, ¿no es cierto?, de cuál fue el fenómeno de los independientes que también ya vamos despejando. O sea, cuando se habla de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, son un tipo de independientes, pero hay otros tipos muy diferentes de independientes. O sea, la categoría independiente no es una categoría homogénea, súper de entenderlo. La gente tiene independiente por alguien que no está simplemente alineado con un partido político, Claro. pero también hay gente que son cercanos, en fin, simpatizantes. Entonces, ahí la cuestión de los independientes creo que puede ser relevante en todas las tonalidades y en todos los matices que los propios partidos también pueden darle a yo creo que puede haber un fenómeno ahí como decía Norma, que pasó en el caso francés, puede haber un nuevo casting de los partidos que intente reclutar, ¿no es cierto?, a estas nuevas voces independientes que por supuesto no se reducen a lo que pasó en las constituciones. Por ahí yo creo que un movimiento. Y por otro lado, bueno, está el de las nuevas alianzas. A mí me parece que, si bien, claro, estamos frente a una configuración de un mapa nuevo, digámoslo así, perder de vista que hay una gran inercia, ¿no es cierto?, en los sistemas políticos y los sistemas, en los países en general que tienen una cierta historia institucional, como es el caso de Chile, existe una necesidad y por lo tanto actores perdidos siguen teniendo un buen manejo territorial, ¿ya? Eso se va a medir, ojo, que se va a medir en la elección de gobernadores. Yo creo que hay una cuestión súper importante que va a pasar en el fondo y que tiene que ver con medir si se consolida, ¿no es cierto?, el triunfo de la centroizquierda, que ojo, ese va a ser el dato probablemente, y por lo tanto vamos a estar hablando de una cuestión totalmente contraria a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, después de esta última elección, sino que va a ser la imposición, ¿no es cierto?, de un cierto gobierno regional, ¿no es cierto?, con mucha sensibilidad o con algunas sensibilidades, ¿no es cierto?, y con algunos guiños, ¿no es cierto?, hacia la lista dignidad, y la alianza, ¿no es cierto?, del PC con el Frente Amplio, y ahí también se van a dar diálogos. Por lo tanto, nuevamente, veamos esta elección primero cómo se dan los lazos, porque aun cuando parezca que el Frente Amplio y el Partido Comunista no tienen nada que ver con el Partido Socialista, van a tener que forzar esos diálogos, porque si no, no van a salir electos sus gobernadores. Así de sencillo. Entonces, yo creo que una que haya pasado esta teleserie ya podemos decir que estamos en un nuevo capítulo. Hay que pasar a tenemos que ponerle otro condimento a esa teleserie.
La elección, como claro, parece muy cercana, pero igual quedan 2 o 3 elecciones entre medio. Quedan las para elegir a sus candidatos presidenciales Las y primarias, ¿te también refieres? Porque quedan ahí no te escuchamos bien, se nos fue un poco la señal. las primarias Ya. exactamente y queda también la elección de gobernadores, la segunda vuelta de elección de gobernadores. Eso va a ser vital. O sea, si se fijan, las alianzas se están aún construyendo y estas primarias solamente eran un solo dato. Norma, brevemente, ¿quieres apuntar algo más antes de irnos a la canción y después volver a hablar de los independientes? A la vuelta. Sí, mira, creo que cortito, o sea, yo creo que René refleja, habla bien claramente de también la problemática, es decir, de aquí tenemos varias cosas, varias elecciones que van a estar mostrándonos diferentes cosas y en una de esas, incluso alguna elección puede contradecirse con otra. Por lo tanto, yo vuelvo a llamar a que efectivamente hay que tener una cierta perspectiva para estar oliendo lo que está pasando en el momento que no es tan claro, que no es tan claro. Eso está, digamos, lo muestran los datos. Estamos en Campus Usach. Los vamos a invitar a escuchar ahora a Madonna, Beautiful Stranger. Quédense con nosotros, ya volvemos. De regreso ya en este último bloque de Campus Usach de día lunes por la 94.5 y también con quienes nos siguen en nuestra cuenta de YouTube. Ahí también pueden no solamente seguirnos en vivo, sino que a su vez también pueden guardar ahí el video para verlo en algún momento on demand, como se dice. Hoy día con René Jara, Norma Muñoz, nuestros panelistas de día lunes, académicos de la Universidad de Santiago, con quien estamos hablando respecto a los temas de actualidad. Y dejé sobre la mesa el tema de los independientes porque las posiciones que ha ido asumiendo la llamada lista del pueblo no han pasado para nada desapercibidas. Aquí traigo algunas de las opiniones. Alberto Herrera, uno de los colaboradores de esta fuerza política que va a estar con bastante presencia en la convención, señalaba o advertía que no van a negociar en la convención hasta que se liberen a todos los presos de la revuelta. También se señaló que con la derecha tampoco se va a estar negociando y a su vez también les puso algunos marcos de referencia a los partidos de centro izquierda a la hora de poder llegar a ciertos consensos. Algo que está generando cierta preocupación en algunos sectores políticos, también en la opinión pública, por el tiempo que se pueda tomar la convención en llegar a los consensos necesarios para una nueva constitución. Ya estoy pensando, de hecho, partiendo en lo que tiene que ver con los elementos que dan pie a esta convención, el reglamento, como se le dice, que también va a tener una discusión no menor tomando en cuenta estos argumentos. Norma, me quedo contigo para entrar de inmediato en ese tema. Sí, mira, yo quedé preocupada, la verdad, cuando escuché estas exigencias, ¿no? De un grupo. Lo primero me entró como me dije, ay, no, no puede ser. A ver, hay varias cosas que decir al respecto. Yo partiría primero porque hace rato que tengo esta idea y vengo diciendo que vamos a empezar a saber ahora qué son los independientes porque no sabemos mucho qué es esto de los independientes. Es decir, nunca lo hemos sabido mucho. Son personas que pertenecieron a un partido, que tienen algunos links políticos, pero que no han firmado en el partido, entonces se dicen independientes. Son personas que pertenecieron a partidos políticos que se salieron para poder figurar como independientes. Son personas que vienen, digamos, más de barriales, por ejemplo, representantes barriales, que no adhieren a ningún partido político, pero que sí tienen formación política, o son personas que, por ejemplo, normales, con ninguna formación política, que tienen su carrera profesional, su actividad, digamos, un ciudadano de este país y que postule y que efectivamente es elegido. Entonces, yo me dije, vamos a empezar a ver ahora cuáles son, cuál va a ser esta tipología de independientes a través de la experiencia, ¿no? Y vamos a ir viendo eso. Primero eso. Luego, pucha, yo creo que aquí hay un tema que es importantísimo, o sea, de base de lo que es, digamos, la democracia y lo que es la representatividad. Es decir,
En estas elecciones, y esto yo no lo digo solamente por estas declaraciones o por este grupo de independientes de la lista del pueblo, sino por todos los constituyentes, es decir, por todos los elegidos. Ellos, a través de las elecciones, la ciudadanía le entregó un mandato, y ese mandato está bien claro, ¿eh? Es decir, todo el mundo sabe acá que estas personas son aquellas que van a participar en esta comisión constitucional para elaborar el texto, ¿no? Constitucional, que entrará luego más tarde, como en un año y medio, más y más aún quizás. Entonces, a partir de ahí, yo me digo, aquí estamos hablando de un mandato ciudadano para hacer X cosa. Estos actores adquirieron poder, se les entrega un poder y una responsabilidad enorme. Y la pregunta que viene siempre políticamente es, cuando un actor adquiere ese poder, ¿qué es lo que hace con él? Y ahí yo llamo a una reflexión muy importante que para mí siempre me quedó marcada de mi director, digamos, de tesis de doctorado, a quien yo apreciaba mucho, que falleció lamentablemente, y en algún minuto él me dijo, ¿tú sabes cuál es la pregunta que al día de hoy la ciencia política todavía no se hace? Es, ¿qué pasa cuando las personas, por mecanismos representativos democráticos, eligen a otras personas que no defienden los mecanismos democráticos? Y aquí estamos hablando claramente de Trump y de Bolsonaro, en eso giró la conversación. Pero aquí yo llamo a otra cosa. ¿Y por qué me preocupé cuando yo escuché esa declaración? Porque me dije que hay indicios de que se está utilizando un poder y un mandato ciudadano que se entregó para redactar una constitución para solicitar otra cosa. Y cuidado, que yo no estoy diciendo que la solicitud no sea legítima. ¿Ya? Es decir, yo no le estoy quitando validez o estoy diciendo que no es importante lo que este grupo solicitó. Yo pienso que ese es un debate que como sociedad chilena tenemos que tener y que las autoridades se deben pronunciar respecto a un grupo de personas que fueron detenidas y donde se ha dicho, y hay agrupaciones de derechos humanos que están diciendo que hay un grupo entre estas personas que todavía están privadas de libertad sin tener muy claro qué es lo que realmente hicieron. Ahora, en ese tema yo no soy especialista, no tengo los datos en este minuto, pero lo que voy yo es que yo no le resto la importancia que sí pudiera tener este tema. Yo voy al tema central aquí, democrático, que la teoría y la experiencia nos dice que si hay un mandato ciudadano para hacer A, esos actores tienen una obligación y una misión que es realizar ese A, no hacer Z. Entonces, aquí yo creo que vamos a empezar a ver y empezar a experimentar cuál es la convicción y finalmente la coherencia que tengan estos actores, que efectivamente son actores que se encuentran con un poder hoy en día, pero es un poder para elaborar una constitución. No es un poder para amenazar, porque esta fue una amenaza. Y eso es lo que yo creo que no es ético y no es políticamente correcto. Fue una amenaza. Nosotros no vamos a entrar a negociar, no vamos a ser parte de la negociación si ustedes no hacen tal cosa. Lo que ellos están solicitando no puede venir a legitimar la solicitud misma, no sé si me hago entender. Es decir, es el hecho de hacer la solicitud que le pierde el valor democrático a la acción, porque no es el mandato de ellos. Ellos no están mandatados para decidir qué va a pasar con las personas que estén presas, no estén presas en Chile. El mandato que ellos tienen es construir, es redactar una constitución para la cual ahora, en vez de estar en esas lides, digamos, y luchando por esto, tendrían que estar pensando en el futuro reglamento. René, entremos también en este tema. Ahí mencionábamos las declaraciones de Alberto Herrera. También quería corregir quien habló justamente del tema de la derecha. Con la derecha no estamos dispuestos a conversar, fue Daniel Trujillo, también integrante de la lista del pueblo, para ahí también ir dándole los contenidos y particularmente quién dijo qué. René, hablemos también de las implicancias que puede tener esta suerte de amenazas a las que aludía también Norma en su intervención y que ponen, me da la impresión también un poco de un perfil de duda respecto a cómo se puede llegar a los consensos en esta convención. Bueno, sí, ese es un tema importante. Yo creo que
la lista del pueblo, ¿no es cierto?, tiene varios desafíos, ¿no es cierto? Principalmente el primer desafío es que tiene que representar un movimiento independiente que quizás incluso es más grande que ellos mismos. Representa, o sea, cuando la gente lo va, probablemente incluso sobre las cosas que ellos mismos sostienen. Y en ese sentido es muy valorable que hayan logrado un espacio y ser responsables de eso, de que tienen una representación amplia. Hay mucha gente que lo ve con interés y por lo tanto van a estar puestos los ojos sobre ellos, sobre cómo se comporten y sobre qué resultados reales puedan obtener. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que ellos no tienen un tercio, de que están cerca de la mitad, ¿no es cierto?, de ese tercio, y por lo tanto no tienen un poder de veto real. ¿Ya? Eso es súper importante de tenerlo claro. Entonces, lo que uno esperaría es que razonaran o en la medida en que tienen, ¿no es cierto?, un pliego de peticiones que a mí me parece que es relevante y que es súper válida, que de alguna manera lo que les va a exigir esta convención constituyente es que apliquen una cierta forma de vigencia que les permita lograr realmente cosas. Porque en el fondo, si ellos comienzan la dinámica del rehén, de tomar de rehén, ¿no es cierto?, la convención constituyente, para poder implementar sus demandas, para poder implementar sus demandas y mostrar dados cortos, probablemente va a ser todo lo contrario lo que van a lograr. Van a lograr una polarización de la discusión, para lograr que los actores no los vean como actores válidos porque quieren cambiar las reglas del juego, porque como dice Norma, quieren legislar sobre cosas que no tienen competencia, y más bien la estrategia sería que si ellos buscan legitimarse y validar su discurso, extenderlo incluso. Recuerda que plantearon que querían plantear una lista, ¿no es cierto?, para hablar también. Bueno, si lo que se busca es expandir el campo, bueno, lo que habría que hacer básicamente es generar un cierto tipo de inteligencia y un cierto tipo de racionalidad política que les permita mostrar frutos. Hasta ahora son un proyecto y en ese sentido tienen que tener mucho cuidado de que ese proyecto sea sustentable, que el proyecto realmente logre las cosas que se está proponiendo. Y desde ese punto de vista, por supuesto que tienen que superar la dinámica del rehén, ¿no es cierto?, de tomar de rehén la convención y más bien buscar apoyo, buscar alianza. No siempre se trata de negociar, pero sí se trata de dar ciertos gestos para lograr ciertas cosas. Si no se logran cosas, evidentemente que su visibilidad y su novedad, cómo funciona también con el caso de Macron, ¿no es cierto?, que hoy día no tiene una muy buena situación en Francia, ha perdido popularidad. Bueno, eso también le puede pasar, ¿no es cierto?, a este tipo de movimientos, sobre Sí, todo por cuando no ahí. tienen bases ideológicas muy fuertes. Sí, por ahí también Fernando Atria decía que corren el riesgo de ser irrelevantes cuando si es que se llegan a trincherar, que es uno de los argumentos que presentaba el ahora también constituyente electo, René. Exactamente. La irrelevancia es súper importante para los nuevos movimientos que se instalen, ¿no es cierto? Si quieren tener una perennidad, tienen que instalarse, y es muy fácil caer en la irrelevancia porque la novedad se pierde muy luego, ¿no es cierto? Sobre todo uno está muy expuesto, que va a ser el caso de ellos durante los 6 o 7 meses de trabajo. Ujú. Nos quedan 2 minutitos, Norma, René, para ir cerrando, un minutito para cada uno, para ir cerrando también estas ideas. Ahí presentamos hartos argumentos y es interesante ver cómo también van tomando este cierre del tema de la lista del pueblo, Norma. Creo que, oye, hay tanto que decir en tan poquito tiempo. Fíjate que yo creo que vamos ahora a empezar a saber cuáles son las habilidades, las capacidades que tienen estos electos y primero que entiendan que si bien fueron elegidos por una fracción de la ciudadanía, incluida la lista del pueblo, ellos hoy en día, como integrantes de la asamblea, de esta asamblea constitucional, ellos van a tienen la representación a nivel nacional, ellos están representando a todos los chilenos en esto. Entonces yo creo que ahí tienen que cambiar de foco. Y lo que vamos a comenzar a ver ahora son evidentemente las capacidades de diálogo que tengan, las capacidades políticas, quiénes van a tener agendas propias, Ujú. porque eso también va a pasar, es Sí. decir, si van a surgir estas agendas propias que van a intervenir con el trabajo de la comisión y evidentemente la capacidad de diálogo, que es algo tan necesario, ¿no?, para lograr los consensos que debe tener esta asamblea si Ujú. quiere tener un futuro, digamos. Sí. René, también, minutito final para Sí, cerrar. yo no quiero, sí, yo no quiero hablar de los independientes, sino que cómo se va despejando también. Ujú. Bueno, decimos que hay cosas que se van a constituir y hay cosas que se van despejando.
me sorprende, por ejemplo, la baja que ha tenido la visibilidad y la popularidad de Pamela Giles, ¿no es cierto? Que fue un Mm. actor y que estaba central hace un par de semanas. Hoy día, bueno, eso tal como subió, se ha ido desinflando con el tiempo. Y me parece también que el mismo discurso de ella, de alguna manera, da cuenta de una cierta apaciguamiento, ¿no es cierto?, de su propio ímpetu. Y en ese sentido lo encuentro inteligente, como desde el punto de vista del repliegue, y al mismo tiempo de las posibilidades que tenga ella como figura política, que sin duda las puede tener, pero en una lógica, digámoslo así, mucho más relacional, mucho más de estar colaborando o incluso criticando a sus aliados en el fondo, no en una lógica tan personalista. Y yo creo que así como ese caso, algunos otros casos que se han ido despejando, por supuesto por las propias bajadas de los actores, van dejando un panorama un poquito más claro, y yo creo que eso a la ciudadanía le ayuda y le va a permitir ir tomando decisiones un poco más inteligentes de aquí hasta las elecciones presidenciales, me parece. Ujú. El Libero, esta página web o esta página de noticias dice que Pamela Giles estaría explorando una opción senatorial, ¿ah? Que habría inscrito el sitio web pamelagilessenadora.cl. Así que tal vez estaba optando por otros caminos. Me parece que del todo racional era la hipótesis que se tenía sobre el abuelo, de alguna manera, que Ujú. este espacio, ¿no es cierto?, de la elección le iba a permitir potenciar su visibilidad, y eso es probablemente lo que resultó. Bueno, Norma, René, como siempre, un gran gusto poder conversar con ustedes, ir analizando estos temas que no dejan de estar presentes en nuestra agenda, no dejan de ser interesantes. Independiente que ya pasaron las elecciones, seguimos teniendo varias temáticas y tópicos importantes para conversar con ustedes. Que estén muy bien, nos reencontramos el próximo lunes. Chao, que esté muy bien. Chao, Buena semana. nos vemos. Y bueno, a Buena propósito de semana. todo lo que hemos estado conversando, nos vamos escuchando a los Haces Falsos. ¿Cómo quieres que no me enoje? Se llama la canción. Va muy en la línea con lo que estuvimos conversando, particularmente en algunos temas. Nos reencontramos en una próxima edición de Campus USACH.